Hola amigos, encantada de estar con ustedes. Dentro de pocos minutos vamos a iniciar nuestro 12º encuentro esta vez dedicado al cocinero venezolano Franz Conde. Franz tiene muchos años trabajando fuera en diferentes lugares de Europa y en este momento está radicado en Ámsterdam. Y me llama la atención que teniendo tanto tiempo en contacto con cocinas tan distintas, tan variadas y en el centro de los acontecimientos gastronómicos, sin embargo, Franz siempre ha conversado sobre algunas cosas como lo que ha llamado la antropología culinaria y ha mostrado también su interés y sus preguntas en torno a si existe un arquetipo de la gastronomía venezolana y cómo hacer con ese arquetipo, cómo entenderlo, cómo interpretarlo, cómo armar con él pasado y presente, cómo armar con él nuevas narrativas sobre nuestra alimentación. Así que, bueno, vamos a oír y a darle la bienvenida a Franz Conde. Nos encanta tenerlo con nosotros hoy. Hola a todos, les habla Franz Conde. Estudié 3 años de ingeniería en la UCB, interrumpidos por una huelga de profesores, que a su vez abrió las puertas para pasar 6 meses cocinando a diario con Magdalena Salavarría en la casa de Armando Scanone. Esos 6 meses constituyen el 90% de lo que sé de cocina. El otro 10% lo aprendí trabajando como pasante en 5 restaurantes estrellados, entre comillas, en Italia. Ya van 30 años como chef de cocina, 3 en Venezuela, 6 en Dartmouth, en Inglaterra, 6 en Londres, 2 en Estambul, 11 en Ámsterdam y 2 en Bucarest. Ya de cuarentón, creando tiempo al filo de la madrugada, estudié la carrera de Filosofía y de Historia del Arte en la Universidad Abierta del Reino Unido. Actualmente, sigo como chef ejecutivo del Hilton de Ámsterdam. Estoy muy feliz y honrado por esta invitación, pero también nervioso por el tema del que les quiero hablar. No quiero ser aburrido ni desconectado con las expectativas que tengan de mí, las cuales habitualmente son que dé una receta, que ponga la foto de un plato o una foto mía. Esto lo digo basado en el número de likes de mis redes sociales, que son los más genuinos e implacables barómetros culturales de nuestros tiempos. Walter Benjamin, quien pensó que la mejor manera de entender al ser humano era observar lo cotidiano y lo mundano, estaría enloquecido con esta herramienta, las redes sociales, eso es. También digo lo de las expectativas basado en un chat de excompañeros del colegio a quienes poco les interesan mis opiniones de política o farándula, sino solo que les dé la mejor receta de la salsa boloñesa. Es siempre más fácil cuando uno tiene a la gente etiquetada y lo que recibe de esa persona es justo lo que promete la etiqueta. Si yo compro una lata que dice Diablitos, por ejemplo, y al abrirla descubro que adentro hay atún, experimento una frustración, una disonancia cognitiva, una desilusión. Es por eso que quiero alertarlos desde un principio. No voy a dar recetas, ni echar el cuento de mi carrera, ni de mis éxitos. Aunque curiosamente me gusta bastante contar mis fracasos, lo cual angustia sobremanera a mi madre, quien en sus 80 años aún le da suma importancia a mi popularidad en las redes sociales. Saliste en Facebook, me dice a veces emocionada. Dios la guarde. En fin, Ocarina ha sido lo suficientemente noble y permisiva como para dejarme hablar de lo que yo quiera. Espero no desperdiciar la oportunidad hablando sandeces. He puesto un título que imita un libro de autoayuda y parafrasea una película muy divertida de Woody Allen. Todo lo que siempre quisiste saber sobre sexo pero nunca te atreviste a preguntar, se llamaba.
Mi tema es entonces acerca de lo que los chefs nunca dicen. ¿Ustedes se han fijado que los chefs hablan siempre en frases hechas? Tradición, mi mamá, innovación, tecnología, cool. Propongo este tema dando como cierta una tesis de mi tío Eduardo Irazábal, quien también fue profesor de la Escuela de Sociología de la UCB. Su tesis era: a todo el mundo, a cada civilización, en cada geografía, en cada época de la historia, le ha gustado el chisme. Quiero hablarles, a fin de cuentas, de una serie de ideas autorreflexivas acerca de la profesión de chef, que son parte de mis preocupaciones, de mis angustias si se quiere, desde hace unos 10 años para acá, cuando entre una tribulación y otra me apunté en la carrera de Filosofía e Historia del Arte en la Universidad Abierta del Reino Unido, como les acabo de contar. Lo que viene serán una serie de audios enlatados, cada lata con su etiqueta, pero no se frustren si a veces las latas no son de diablitos, sino del antipasto italiano que preparaba mi tío John Conde en Ciudad Bolívar, y encuentran todo mezclado cuando la abran. Atún, vegetales, aceitunas, hierbas, aceite y vinagre. Llamémoslo entonces un compendio de angustias, convertidas en reflexiones y preguntas, semi-respondidas a los Sócrates. Porque como ya saben, ya que han llegado hasta acá, una vida cocinando sin ser examinada no merece ser vivida. En fin, espero que a raíz de lo discutido acá podamos chismear con propiedad acerca de cómo lo que cada chef pone en el plato es un reflejo directo de sus angustias, de sus neurosis, sea esta histérica u obsesiva, si tomamos a Freud como guía. En esa excelente charla de Carlos Reyes Medel que Ocarina tuvo la gentileza de mandarme la semana pasada, se empieza recordando la taxonomía que sugiere Jean-François Revel de la culinaria. Fíjense que utilizo la palabra culinaria o culinario para referirme a toda actividad que significa ser el mediador entre naturaleza y boca. Eso es para mí cocinar, ser un mediador entre la naturaleza y la boca. Por ende, también incluyo como actos culinarios cosas como escoger cuál de las frutas que guindan de un árbol son las más maduras o dulces, o escoger en un mercado cuál es el aguacate que está en su punto, cuál es el pescado más fresco y salvaje, o cuál es el cilantro más aromático. También, según yo, madurar un queso, añejar un vino, fermentar un repollo, ahumar una salchicha y salar un pescado son acciones culinarias. Volviendo a Reyes Medel. Él nos recuerda que Revel sugiere una taxonomía de la culinaria en forma de pirámide. Valga por cierto el guiño al psicólogo Maslow, donde la ancha base la ocupa la alimentación, encomillada, el pedestal del medio lo ocupa la cocina, también encomillada, y la cúspide la ocupa la gastronomía. Siguiendo el modelo maslowiano, Revel sugiere que la base de la pirámide la ocupa lo indispensable, la alimentación, y la cúspide lo ocupa el florecimiento artístico, la gastronomía. Vamos a pensar un momento si estamos de acuerdo con esta idea. Para empezar, es una taxonomía que usa la función, el uso, la utilidad de la culinaria como elemento clasificador. Eso es obviamente un vestigio de la visión de Aristóteles, quien clasificó el mundo de acuerdo a la función de sus componentes. Según Aristóteles, la función de una silla es que uno se siente en ella. Por ende, cualquier artefacto que sea diseñado para que uno se siente se llama silla. No importa que sea bonita o fea, que sea una silla de paleta o un sillón Chesterfield. La función del hombre, para Aristóteles, es pensar. No es ir a la playa o sentarse bajo una mata de mango a ver el atardecer, porque esas cosas también las hacen los animales, las bestias. El hombre existe para pensar,
y su paradigma es el florecimiento, lo que los griegos llamaban la eudaimonia. ¿Se dan cuenta entonces del paralelismo aquí entre la pirámide de Revel y la visión de Aristóteles? Revel sugiere que una cosa es la culinaria que tiene la función de saciar el hambre para no morir de inanición, y otra cosa es la culinaria que tiene la función de saciar nuestra sed estética e intelectual. Revel, como podemos ver, establece que nuestro paradigma, lo que corona la pirámide, es la creación pensada, lo que él llama gastronomía. De manera que, repitiéndome, tenemos una buena pregunta en nuestras manos. ¿Estamos de acuerdo con este modelo piramidal de lo culinario? ¿Es que acaso la gastronomía con función alimentaria es un oxímoron, una contradicción, y que la alimentación de subsistencia en la base de la pirámide no tiene derecho a aspirar a lo estético, a lo intelectual? ¿Acaso no hay arte, eudaimonia, cuando un indígena hace casabe? Cuando se escogen los poncigués más bonitos de la mata para macerarlos en ron, o cuando uno viaja kilómetros para comprar el queso de mano más sabroso. Perdón, Monsieur Revel, pero para mí todo lo anterior es también gastronomía y está revestido de belleza e intelecto. ¿Qué pasa entonces si clasificamos esta tríada alimentación, cocina, gastronomía de acuerdo a su forma, a lo estético, a lo tangible sensorialmente, en vez de taxonomizarlo de acuerdo a su función? Quiero explicar un minuto qué es lo que quiero decir. En historia del arte se utiliza frecuentemente como herramienta de análisis esta separación entre forma y función. Seguro que habrán escuchado alguna vez el eslogan de la Bauhaus, la gran oficina de diseño que revolucionara el siglo XX. Form follows function. La forma viene después de lo funcional. Bueno, hay una trampa lingüística en este eslogan. La supuesta ausencia de forma es también una forma. Me tomo un minuto más para explicar lo que digo con una pintura que vi hace poco. Victory Boogie Woogie de Piet Mondrian. Si tomamos esta pintura de Mondrian y la analizamos de acuerdo a su función, al modelo de Jean-François Revel, no vamos a llegar muy lejos en nuestra intención de entenderla. Su función es sencilla. Ocupa la punta de la pirámide de Revel y su función es estar guindada en un museo como una muestra del florecimiento del intelecto creativo humano. Punto. Esta pintura es al arte lo que la gastronomía es a la culinaria. Punto. Pero en cambio, si la analizamos de acuerdo a su forma, vale decir, sus líneas, sus colores, las formas que tejen y la sensación que ellas transmiten, sugiero que avanzaremos mucho más. Esas líneas, esos colores, esas formas, en la pintura de Mondrian, nos sugieren lo que fue para el holandés que huía del nazismo, el jazz, el tráfico y las luces de Broadway en Nueva York. De vuelta a la cocina, o alimentación, o gastronomía, porque para mí todo es lo mismo, como se han dado cuenta. La decisión de cuál manifestación culinaria pertenece a cuál categoría es artificial. Y he aquí una palabra clave: institucional. Es la institución conformada por periodistas gastronómicos, academias de gastronomía y colegios profesionales de chefs y sommeliers los que deciden dónde ubicar cada manifestación culinaria. Si va en la base de la pirámide o en la cúspide de la pirámide. Arqueológicamente hablando, eso es un vestigio de un ensayo que escribiese el filósofo escocés David Hume, pero por ahí no me voy a meter. Entonces sigamos, nada más para dejar clara esta idea. Si doña Jacinta hace una arepa pelada en Falcón, de la cual comen sus 5 hijos pobres, según Revel, eso sería alimentación, o a lo sumo cocina.
Pero si en cambio la sirve el afamado chef internacional Frans Conde en su laureado restaurante en Ámsterdam, en mini formato, servido en un plato de porcelana alemana, rellena de una muselín de caraotas negras y con un langostino confitado, entonces ¿es gastronomía? Como pueden ver, ya tenemos un par de preguntas en nuestras manos. Tener preguntas es casi siempre más importante que repetir respuestas que otros hayan dado. La primera de las preguntas: ¿qué hace que algo sea llamado alimentación, cocina o gastronomía? ¿Es esta una división acertada? ¿Útil? ¿Justa? La segunda pregunta es: si no taxonomizamos a la culinaria de acuerdo a su función, como Revel, entonces, ¿cómo la taxonomizamos? La respuesta para mí está en utilizar una taxonomía de acuerdo a la forma, y hay varias a nuestra disposición. Yo sugiero que acudamos a Nietzsche, quien escribió un ensayo genial y sumamente influyente que concierne a la creación artística y a sus dos fuerzas opuestas: lo apolíneo, la fuerza de Apolo, y lo dionisíaco, la fuerza de Dioniso. Un pequeño previo genealógico primero. La idea de tipologías o arquetipos no es de Nietzsche. La mitología griega ya adjudicaba nuestros instintos y pulsiones a distintas fuerzas invisibles llamadas dioses. Schiller, el gran poeta romántico contemporáneo de Goethe, define 3 instintos: el sensual, el cerebral y el lúdico. Y por supuesto Jung, Carl Gustav Jung, de gran influencia hasta el día de hoy, estableció la noción de los arquetipos, conscientes, inconscientes y colectivos. Pero vamos a quedarnos con Nietzsche porque su tipología es bastante simple y clara, y en mi opinión explica mucho de lo que pasa en la culinaria. Lo apolíneo, en alusión a Apolo, el dios del Olimpo de las artes, entre otras cosas, es lo razonado, lo pensado, el orden, la ciencia. Lo apolíneo no toma la naturaleza tal como es, sino que la modifica para hacerla aún más bella, más perfecta. Lo apolíneo es el paradigma de la escultura griega: tomar un pedazo de mármol, ya bello para empezar, y convertirlo en algo aún más bello, una escultura de Hércules o de Afrodita, por ejemplo. Lo dionisíaco, en alusión a Dioniso, el también dios del Olimpo de la fertilidad y del vino, no es lo razonado o pensado, es lo sentido desde el corazón o desde el espíritu. No es orden, sino inspiración. Es la naturaleza tal como es, caótica, salvaje y misteriosa, sin necesidad de ser explicada por la ciencia o de ser subyugada a través de la tecnología. Lo dionisíaco es una escultura de Jean Arp o de Francisco Narváez, para mencionar 2 ejemplos que me cautivaron desde muy niño al verlas en la ciudad universitaria. Estas son esculturas orgánicas, como nubes o animales, hechas por la madre tierra. He dicho madre, y no es en vano. Ya verán, madre. Volvamos a la culinaria. Encontramos entonces chefs cuya cocina es marcadamente apolínea, razonada, obsesivamente pensada, cientificada, tecnologizada. La premisa es conocida. La naturaleza es tan solo nuestro punto de partida. Debemos modificarla para obtener la belleza, para alcanzar la cúspide de la pirámide, para hacer gastronomía. Pensemos en Gordon Ramsay, en Heston Blumenthal, en Ferran Adrià. Ferran Adrià es un ejemplo particularmente bueno porque, aunque imita a la naturaleza, la reconstruye con medios totalmente razonados y tecnológicos. Un melón no es suficientemente bello para Adrià, sino que debe ser transformado
en caviar, con la bendición de Apolo, eso es, patrón de las artes. Pero también encontramos chefs cuya cocina es marcadamente dionisíaca, cuya premisa es: la naturaleza es ya perfecta para empezar. Nuestra labor es apenas intervenirla para revelar su esencia, nunca exorcizando su espíritu. Pensemos en Bocuse, en mi tutor en Italia, Aimo Moroni, en Alice Waters, en California. Bocuse, famosamente, dice que el gesto culinario comienza en el mercado, en la granja, en el huerto, en compañía de Dionisio, patrón de la agricultura. Esta taxonomía que propongo para la culinaria, bueno, que propone Nietzsche en realidad, me resulta útil y satisfactoria. Bajo ella, no tengo que apilar las manifestaciones culinarias una encima de la otra, sino organizarlas una al lado de la otra. La arepa de mi casa, hecha por mis abuelas, por mis nanas, por mi madre, rellena del queso de mano que se conseguía llegando a Boca de Uchire, la siento dionisíaca y de igual valor a la arepa de Federico Tischler, la cual la siento apolínea. Dos visiones, mismo valor cultural, igual de sabrosas, cada una en su estilo. En el audio anterior introduje lo que se llama en cine un foreshadowing, un presagio, madre. Empecemos observando algo. Cada chef francés o italiano, al menos los que habitan en nuestro imaginario, no esconden la directa relación de su quehacer con la influencia de su madre. Algunos inclusive restringen su cocina a solo aquello conectado con ella, la madre. La cuisine de ma mère, la cucina de la nonna, para reducir esta idea al cliché. Esta búsqueda de lo materno no es solo en los chefs. Anton Ego, el crítico de Ratatouille, quería encontrar el sabor de la de su mamá. Proust, la Madeleine de su tía Leonie. Y cada venezolano lo que quiere es la yaca de su mamá en diciembre. Fíjense que he dicho al principio chef francés o italiano. ¿Y qué de los chefs ingleses como Ramsay o Blumenthal? ¿O de los holandeses como mi colega del Hilton Sidney Schutte? ¿O del Warhol de Cataluña, Ferran Adrià? ¿Es que acaso ellos no tienen mamá? Bueno, sigamos planteando lo obvio. Cuando se tiene hambre, se desea comer. Pero para los humanos, allí termina lo obvio. Me explico. Si yo fuese un oso panda, cada vez que tuviese hambre, desearía comer hojas de bambú. No habría dilema para mí. Mi dieta, bien sea porque está codificado en mi ADN o porque a mis padres, osos panda, los vi hacerlo, solo consiste en hojas de bambú. Hasta 20 kilos diarios de hojas, si el oso es grande y glotón como yo. Pero los humanos vivimos un dilema a diario. Como somos omnívoros, cuando tenemos hambre deseamos comer una variedad enorme de cosas. En mi caso, esto va desde brócoli hervido hasta tournedos rossini, con vino de Borgoña, por cierto. Desde arepas de queso de mano hasta chop suey. ¿Cuál es la causa entonces? ¿La lógica detrás de lo que nos provoca comer? Esa es la pregunta madre de esta charla, y digo madre con especial ahínco otra vez. Platón fue el primero en sugerir, a través de la alegoría de la caverna y de la escalera de Diótima, que el deseo es una luz misteriosa que brilla desde el otro lado de lo tangible y nos atrae irrevocablemente hacia allá. ¿Qué es esa luz? El mismo Platón teorizó que esa luz era la felicidad, vestida de belleza y maquillada de sexo. Uno siente atracción erótica hacia lo bello, porque detrás de lo bello está escondida la felicidad. Así razonaba Platón. Freud
en cambio, llamó esa luz Das Ding, la cosa, en el suave alemán del doctor Vienes. Lacan, su discípulo, la llamó la chose, pero finalmente se transó por la pequeña a, así en minúscula, como un signo algebraico, una constante universal, la ley gravitacional del deseo. Ambos, Freud y Lacan, lo asociaron con la madre, con ese momento primero después del parto, en el que el bebé, asustado, con frío y hambriento, va al pecho materno y obtiene de él todo lo que hace falta en este mundo a la vez: calor, alimento y amor. Desde ese momento nuestra suerte está echada. El embrujo está consolidado. Nunca más podremos disociar alimento de afecto ni disociar afecto de madre. De ser cierta esta tesis, quedan contestadas varias preguntas existenciales que se hace o debería hacerse cada cocinero. Se come porque es una luz que rellena no solo el estómago, sino el corazón y el espíritu, como alguna vez nos llenó nuestra madre. Y se cocina porque se quiere dar afecto de madre. Bueno, y entonces Blumenthal y Adrià y Ramsay, ¿por qué no hablan de su mamá? ¿Cuál es entonces la luz que ilumina este trío? ¿Cómo explicar estas cocinas tan poco maternales, tan masculinas si se quiere, tan de laboratorio, tan intervenidas, tan, bueno, lo digo de una buena vez, tan apolíneas, usando la dicotomía de Nietzsche en la que ustedes ya son casi expertos? Ahora quisiera avanzar hacia las implicaciones de esta tesis nietzscheana de la cocina, en clave de estereotipo. Lo apolíneo es la razón y lo dionisíaco es la pasión. Pero también estamos llegando ineludiblemente a que lo apolíneo es lo paternal, lo masculino, y a que lo dionisíaco es lo maternal, lo femenino. Esa es, por ejemplo, la lectura posmoderna de intelectuales como Camille Paglia. Aquí debo detenerme un segundo para calmar las angustias de género. Cuando digo femenino o masculino, no me refiero a vagina o a pene. Me refiero a aquello que se llama más bien la femineidad. ¿El ánima junguiana, tal vez? Lo digo en el mismo sentido en que uno dice que la tierra, Gaia, es femenina. Volvamos a la culinaria y cómo estos espíritus arquetipales juegan un papel silencioso. Ustedes se han dado cuenta que hoy en día Europa del Norte, la cultura anglosajona y protestante favorece lo apolíneo, y que Europa del Sur, la cocina tradicional latinoamericana, la cultura latina y católica, el animismo de nuestros ancestros, favorece lo dionisíaco. Los anglosajones protestantes son estrictos y sentenciadores como un padre. Los latinos católicos son permisivos y conciliadores como una madre. Los protestantes adoran al Dios Padre Todopoderoso. Los católicos adoran a María, la Madre. Ya les dije en un audio más arriba que el mundo de la gastronomía, al igual que el mundo del arte, opera institucionalmente, es decir, lo repito de nuevo, que quienes deciden lo que es bueno y lo que es mejor son los miembros de esa institución. Periodistas gastronómicos, miembros de academias gastronómicas, benefactores y algunos chefs famosos a los que se les ha dado acceso a ser parte de ese club. Hace algunos años, la máxima autoridad de esta institución, el papado si se quiere, el Vaticano, era la guía Michelin. Pero como el mundo funciona de manera especular, a ese papado le llegó su Martín Lutero y su reforma, la guía de los 50 mejores. Una revolución protestante, orquestada desde Inglaterra por la revista Restaurant y una compañía suiza llamada Nestlé. No se olviden que el calvinismo, por cierto, esa rama extrema del protestantismo, viene de Suiza. Esa reforma,
ese golpe de Estado cambió el paradigma institucional. Y de pronto, cocinas dionisíacas, femeninas, con claro arraigo en lo materno, la cuisine de ma mère, la cucina de la nona, fueron desplazadas en la estima pública por cocinas cada vez más apolíneas, masculinas, razonadas, tecnológicas. No es que esta pugna sea nueva. Obviamente, esta disyuntiva estilística ya existía en la alta cocina desde hace tiempo. Y de hecho, la revolución de la Nouvelle Cuisine no es solo una versión gastronómica del mayo francés del 68, una suerte de golpe de Estado a la tradición, sino que es también una revolución de las fuerzas apolíneas. Cito de nuevo a Camille Paglia, quien piensa que la Atenas clásica tenía una orientación claramente masculina y que esta orientación era parte inseparable de su genio. Atenas, dice Paglia, fue grande no a pesar, sino precisamente a causa de su misoginia. Pongámonos políticos por un minuto nada más. ¿Es esta preeminencia actual, hasta justo antes del COVID-19, de la estética apolínea, aquella que impone la lista de los 50 mejores, una reafirmación de los valores patriarcales? ¿Será por eso que nos resulta tan disonante ver a la cocina tradicional latinoamericana, que es una cocina eminentemente matricentral y dionisíaca, interpretada en arquitectura apolínea? Por último, quiero hablar un poco acerca de las implicaciones que estos temas tienen en la psique de un chef. Y para ello, quiero usar como ejemplo el fenómeno Instagram. A mí me resulta apasionante, quizás por mi afición a la fotografía desde muy pequeño, que la cocina haya encontrado en Instagram su medio favorito de expresión. Ha podido escoger a Twitter, a Facebook, pero ha escogido a Instagram, la imagen muda, sin texto. En el arte religioso medieval cristiano, la imagen se pensaba era el portal a lo espiritual. Sin embargo, siempre se pensó que se corría el riesgo de alabar a la imagen por sí misma, quedarse en lo superficial y no trascender a lo espiritual. Esto nos podría parecer una discusión absurda ahora, pero la destrucción de frescos, vitrales y tallas en las iglesias católicas a partir de la Reforma representa el elevado nivel de tensión con este tema. Es un tema que, si quizás ha perdido su controversia en lo religioso, se mantiene vigente en otros ámbitos. ¿Acaso no nos irritan sobremanera los políticos demagogos, que son pura labia y poca sustancia? ¿O esas modelos que se la pasan haciéndose selfies sin nada que decir ni aportar, más allá de su imagen? De la misma manera, como algunos cristianos de la Edad Media y del Renacimiento, les irritaba la veneración del ícono por encima de la palabra de Dios, hoy nos irrita, a algunos, la veneración de la imagen sin contenido. Veamos ahora qué le pasa a un chef con Instagram. Podríamos decir que cuando yo comencé en el mundo culinario, la fotografía gastronómica era el portal hacia el mundo efímero y sensual de la gastronomía. La portada del disco, digamos, era la lámina ilustrativa en el Larousse Gastronomique, o las 5 páginas a color al final del libro rojo de Scanone. ¿No hemos hoy llegado acaso al punto en que la imagen misma es el destino final? Parece que ahora podemos ejercer la culinaria sin necesidad de ningún sabor, ningún olor, ninguna deliberación. Es que una foto de la arepa es tan buena como la misma arepa, pero sin las calorías. Calma. No voy a proponer la destrucción de imágenes como los protestantes del siglo XVI. Recuerden que soy amante de la fotografía. Pero sí les cuento una anécdota muy reciente que termina de ilustrar este fenómeno, y espero no cometer una imprudencia al contarla. Edgar Leal, chef amigo desde 1990, me llama recientemente muy angustiado porque un gurú del mercadeo de restaurantes, cliente fiel del suyo en Miami, le aconsejaba incorporar platos en su menú para la foto.
queriendo decir que para un grupo importante de potenciales clientes, que un plato sea fotogénico es tan importante o más que la comida misma. Instagramiable, en una palabra, o como lo llama el gurú amigo de Edgar, la vaca morada, utilizada aquí en su sentido más literal, que sea icónica. ¿Vale la pena quejarnos de esta superficialidad? O más bien, vivíamos en un universo donde lo sensual y profundo está sobrevalorado. Esta es la tragedia, la fuente de ansiedad de muchos chefs profesionales del momento, como Edgar. Que tu comida sea juzgada por cómo luce en una foto de Instagram y no como sabe, cómo se siente en la boca o por las memorias que evoca. Mamá, Proust, Lacan, nada de eso cuenta en este universo, teme angustiado Edgar. Ok, a este asunto le podemos entrar por varios lados. Acudamos primero a Andy Warhol, quien poco le importaba la personalidad o las cualidades de actriz de Marilyn Monroe. A Warhol le interesaba su imagen, reproducirla, repetirla, colorearla, distribuirla. Warhol logró el triunfo de la imagen, de lo icónico, de lo simbólico, reducir un sentimiento a su mínima expresión, una serigrafía entintada. ¿No es Instagram entonces la mecanización del proceso warholiano? Hagamos otro guiño aquí a los sociólogos al citar el ensayo de Walter Benjamin acerca de la obra de arte durante la época de su reproductibilidad técnica. Sí, lo sé, esta tesis es indigerible para los románticos del grupo. Pero hay otra tesis posible. ¿Y qué si lo que están haciendo estos chefs de cocina de la imagen, de lo visual, es explorando un área de la neurogastronomía? Tal como Jean Vermeer exploró el mundo con ojo científico a través de sus pinturas durante la Edad de Oro holandesa, o como Mondrian lo exploró en el siglo XX. Bueno, perdone mi parcialidad por el arte holandés, porque el venezolano Cruz Diez exploró los misterios de las relaciones cromáticas y espaciales en la percepción humana con su obra. Colores, líneas, formas, ¿qué relación guardan con el sentido del gusto? ¿Es la fotografía culinaria en Instagram un continuo test de Rorschach que explora nuestra estructura neurogustativa más profunda? Queridos antrogustinautas, Apolos y Dionisos, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Hasta aquí me llegó el café que activó estas deliberaciones al filo de la madrugada, antes de ir al hotel a cocinar cosas apolíneas, cosas dionisíacas. Las dos me gustan, las dos son necesarias. Para crear hace falta el conflicto. Espero lo hayan disfrutado. Gracias por escuchar, que en esta época en la que todos quieren hablar es realmente un privilegio. Definitivamente tenía razón Marianela Herrera cuando generosamente se ofreció para hacer todo lo que fuera posible para contactar a Franz Conde. Quiero agradecerle su interés a Marianela y quiero agradecerle a Franz su exposición de hoy. Esta es una exposición para oírla muchas veces, Franz, para oírla lentamente, porque es una exposición sugestiva, sugerente, provocativa y provocadora, que abre muchas interrogantes y coloca muchas ventanas detrás de las cuales posiblemente estén algunas respuestas y muchas otras interrogantes más. Yo, que soy parte de ese componente sociocultural latinoamericano profundo, de origen matricentrado, con tendencias dionisíacas y con pasiones y sueños dionisíacos también, me he quedado
con muchas preguntas que hacerme, no solo en relación con la cocina, con el arte, con la historia, con el lenguaje. Ha sido una exposición transversal, como a mí me gusta. Yo estoy muy satisfecha de haberte escuchado y muy dispuesta a volverte a oír con calma y quietud y a dejarme tomar por esas muchas preguntas que me interpelan y que interpelan mi memoria. Muchas gracias.